Muy buenas tardes, profesora. En este video veremos qué es la fermentación, qué tipos de fermentación existen, el proceso de fermentación y todo acerca de los alimentos fermentados. ¿Qué es la fermentación? La fermentación o metabolismo fermentativo es el proceso catabólico que no requiere oxígeno en el cual las levaduras y bacterias van a transformar ciertos compuestos químicos orgánicos como azúcares en otras sustancias más simples como lo son el etanol, el ácido butírico o el ácido láctico. Existen principalmente 4 tipos de fermentación. La fermentación alcohólica, que en el 90% de los casos es realizada por levaduras de los géneros Saccharomyces y Schizosaccharomyces, que fermentan monosacáridos y disacáridos para formar etanol y dióxido de carbono. Y como su nombre lo dice, este tipo de fermentación se utiliza para la fabricación de bebidas alcohólicas como lo es la cerveza, el ron, el vino, entre otros. Asimismo tenemos la fermentación láctica. Se trata de una vía metabólica producida por bacterias y algunas células animales, que convierte glúcidos como la glucosa, hexosas y disacáridos en lactato, con una pequeña cantidad de energía metabólica en forma de ATP. En este tipo de fermentación tenemos a las bacterias responsables, que serían las Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus, que nos dan alimentos como el chucrut, pepinillos, encurtidos, quesos y aceitunas. También tenemos la fermentación butírica. La fermentación butírica se produce a partir de la lactosa con la formación del ácido butírico y gas. Es la conversión de los glúcidos en ácido butírico por acción de las bacterias de la especie Clostridium butyricum en ausencia de oxígeno, y se caracteriza por la presencia de olores putrefactos y desagradables. Con este tipo de fermentación podemos elaborar quesos, mantequilla ácida y vinos alterados. Por último, tenemos la fermentación acética. La fermentación acética es la fermentación bacteriana por Acetobacter, un género de bacterias aeróbicas que transforma el alcohol etílico en ácido acético, la sustancia característica del vinagre. Ahora veremos cómo es el proceso de fermentación. Acá tenemos un ejemplo de lo que sería la elaboración de un vino, iniciando desde la selección de la cantidad que necesitamos, al despalillado y estrujado, la maceración, en donde se obtienen el líquido de las uvas para luego poder fermentarlo, y la fermentación como tal. En la fermentación, la Saccharomyces cerevisiae, que es un tipo de levadura, va a transformar la glucosa de las uvas en etanol. Este proceso ocurre cuando la glucosa pasa por una fase de glucólisis y se transforma en piruvato. Luego este piruvato pasa por un proceso de descarboxilación, donde se produce CO2, pasando a acetaldehído para que finalmente una enzima de la levadura transforme el acetaldehído en etanol. ¿Por qué se fermentan los alimentos? Los alimentos fermentados son alimentos que han sido transformados mediante el crecimiento de microorganismos como bacterias, levaduras o ciertos mohos. Estos tienen ciertos beneficios como la mejora del valor nutricional, una mejor digestibilidad por la misma fabricación de enzimas digestivas, va a mejorar el sabor de los alimentos. La fermentación va a reducir o eliminar antinutrientes como el ácido fítico o inhibidores de amilasas y proteasas, producirá antioxidantes, vitaminas y moléculas que pueden ayudar a disminuir la presión sanguínea y la inflamación. Algunos de este tipo de alimentos presentan probióticos que pueden ayudar a incrementar la diversidad de la microbiota. Alimentos fermentados. Algunos de los alimentos o bebidas fermentadas más conocidas que vamos a encontrar son el kimchi, el tempeh, hecho a base de soya fermentada a base natural. Es rico en fibra, vitaminas y proteínas. La kombucha, que se elabora fermentando el té, añadiendo el azúcar que va a servir como alimento de los microorganismos para fermentarlo. El yogurt, que se produce al añadir bacterias a la leche, conocidos como fermentos lácticos. Los pepinillos, el chucrut, que ese alimento es preparado haciendo fermentar las hojas de col con agua y sal. La mezcla se coloca en un contenedor anaeróbico para que la sal deshidrate la verdura y esta se fermente correctamente. ¿Tiene algún beneficio consumir alimentos fermentados? Los alimentos fermentados van a presentar beneficios en ciertas enfermedades como enfermedades inmunológicas, la unión de los receptores a las estructuras microbianas como ácidos nucleicos, lipopolisacáridos y péptidos bacterianos puede llevar a la respuesta inmune adaptativa. El ácido lipoteicoico, producto de la fermentación, puede tener un efecto antiinflamatorio, reduciendo la producción de radicales libres e interleuquina 2. El síndrome metabólico y diabetes mellitus tipo 2.
Una revisión sistemática evaluó el consumo de yogur en pacientes con síndrome metabólico y se concluyó que el consumo de yogur puede contribuir a una reducción del porcentaje de grasa y riesgo de desarrollar síndrome metabólico, mientras que en ciertos estudios se dice que el kimchi disminuye los niveles plasmáticos de glucemia. Y en la hipertensión arterial, se realizó un estudio para evaluar el consumo de queso en la reducción de la tensión arterial y se concluyó en que el queso grana padano tiene un efecto positivo en la reducción de hipertensión arterial moderada. Ya al concluir esta exposición, podemos darnos cuenta que como población peruana lamentablemente no consumimos una gran variedad de alimentos con fermentados y probióticos. Y esto puede deberse a dos razones. La primera es que la comida tradicional peruana realmente no cuenta con una gran cantidad de este tipo de alimentos, por lo que, número 2, en nuestra infancia temprana no hemos estado acostumbrados a consumirlos, y eso significa que ya a una edad adulta puede ser difícil introducirlos a nuestra dieta. Lamentablemente, se nos va a perder muchos beneficios al no incluirlos, y solamente consumimos por lo general el yogurt, que lo asociamos con los probióticos, ignorando muchos otros alimentos ricos en ellos. Para ello voy a ofrecer dos alternativas de uso. El primero, quiero enfocarme en la población peruana vegana, ya que cada vez está más en aumento y son personas que no consumen yogurt. Por lo tanto, podríamos ofrecerles como futuros nutricionistas talleres para poder fermentar sus propios alimentos en casa, como verduras, por ejemplo, y eso va a ayudar a no solo autosustentarse, sino que compartirlo con otras personas y asegurar un correcto aporte de probióticos a su dieta. Y el número 2 es un taller para niños dentro de escuelas o jardines infantiles para explicarles el proceso de fermentación e introducirlos a este tema, fabricando así su propio yogurt casero, que es un proceso simple y que los niños pueden personalizar, y no solamente eso, sino que usar alternativas de endulzantes menos calóricos que los industriales. De esta manera, para nosotros es importante que los alimentos nuevos que se introduzcan en nuestra dieta no solamente sea por los beneficios, sino que las personas realmente conecten con el tema mediante la educación de ellos. Y, como se dice comúnmente en la cocina, no siempre es culpa del alimento, sino en las formas de aplicación. Con los fermentados podemos jugar de muchas maneras, dentro de sándwiches, con pastas e incluso con pizzas. La idea es poder ampliar nuestro paladar, y para ello es muy importante hacerlo desde una infancia temprana. Muchas gracias.